Tardes, vamos a exponer la actividad 4, que es la presentación del presupuesto de la empresa industrial SAS. Mi grupo está conformado por Liz Dayana Echeverría, Nidian Carolina Vivas y Sara Juliana Garzón López. El trabajo va presentado a Antonio María Aparicio. Vamos a hacer la presentación del estado financiero del 2021. Datos básicos de la empresa industrial SAS. La empresa fabrica dos productos de llanta F1 005 y llanta 006. El estado de esa situación financiera del 2021, el total activo corriente de 1.270.000, el pasivo corriente de 720.000, el total de activos fijos 1.100.000, el total de activos serían 2.370.000, el total pasivo 870.000, total patrimonio 1.500.000, total pasivo más patrimonio 2.370.000. El requerimiento de los productos se divide en materia A, materia B, horas, y la hora vale 16 pesos. Información de inventarios, el precio de venta, ventas proyectadas, los gastos indirectos de fábricas que se aplican con base en horas, gastos de fábrica que serían mantenimiento, el 6% es para el equipo, el 4% para el edificio, luz, seguros, varios, o sea, entre otros. Gastos de venta y administración, sueldos, salarios, comisiones de 5% de ventas, la publicidad de 2% de ventas, la información adicional, que entonces sería el impuesto de renta, se proyecta pagar las cuentas por pagar del 2021 y se proyecta pagar las cuentas por cobrar del 2021. Cancela las compras realizadas y se proyecta cobrar en las ventas. Presupuesto de ventas, tenemos un total de 7.320.000 unidades a producir en ventas de la llanta F1005, serían 6.500, inventario final 2.000, ventas 8.500, inventario inicial 2.500, unidades a producir 6.000. Llanta F1006, tenemos en venta 7.500, inventario final 1.800, ventas 9.300, inventario inicial 2.000 y unidades al producir 7.300. El requerimiento es de un total de materia A 2.053.500 y materia B 1.434.400. Costo total de requerimiento serían 3.487.900. Compra de materia prima. Costo de compra sería de materia A 2.023.500 y de materia B 1.324.400. Costo total en materias primas sería de 3.347.900. Ahora seguimos con presupuesto de mano de obra. En la referencia de llantas 005 encontramos requerimiento de producto en 6.000, horas 3, con un total de horas de 18.000. Un costo por hora de 16, con un total de consumo de 288.000. En la referencia de llantas 006 encontramos requerimiento de producto 7.300, horas 4, con un total de horas de 29.200. Un costo por hora de 16, con un total de consumo de 467.200.
Ahora encontramos un total de horas de las llantas 005 y 006 de 47.200 y total de consumo de 755.200. Seguimos con los gastos indirectos de fabricación. Mantenimiento con un valor de 180.000. 6% para equipo con un valor de 30.000. 4% para edificio con un valor de 20.000. Luz con un valor de 90.000. Seguros con un valor de 150.000 y varios con un valor de 100.000, con un total de 570.000. En la tasa de aplicación dividimos el total de los gastos indirectos de fabricación, que son de 570.000, con el total de horas de los presupuestos de mano de obra, que son de 47.200, con un total de aplicación de 12,0. Seguimos con el presupuesto de gastos y administración. Entonces, encontramos los siguientes conceptos: sueldos y salarios con un valor de 1.000.000, comisión de ventas con un valor de 366.000, publicidad de ventas con un valor de 146.400, varios con un valor de 160.000, con un total de 1.672.400. Seguimos con el presupuesto de niveles de inventarios. Iniciamos con el concepto materia A con un costo unitario de 0,7 con la referencia de llantas F1-005 de 105 con un costo unitario de 1,3 y la referencia de llantas F1-006 con 193. En la materia B, con un costo unitario de 1,2 con la referencia de llantas F1-006 de 132, costo unitario de 0,8 y la referencia de llantas F1-006 de 88. La mano de obra con un costo unitario de 16 con la referencia de llantas F1-005 de 48, costo unitario de 16 y la referencia de llantas F1-006 con 64. En gastos y fabricación con un costo unitario de 12,08 con la referencia de llantas F1-005 de 36,27, costo unitario de 12,08 y la referencia de llantas F1-006 con 48,32, con un total de presupuesto de niveles de inventario para llantas F1-005 de 321,24 y llantas F1-006 de 395,32. Ahora seguimos con el concepto materia A, con un cálculo de inventario final de 800 por un costo de 150 con un inventario final de 120.000. Materia B, con un cálculo de inventario final de 1.000 por un costo de 110 con un inventario final de 110.000. Referencia de llantas F1-005 con un inventario final de 2.000 por un total de presupuesto de niveles de inventario de 321,23 con un inventario final de 42.400. Referencia de llantas F1-006 con un inventario final de 1.800 por un total de presupuesto de niveles de inventario de 395,32 con un inventario final de 711,576. Entonces, la suma de inventario final de la materia A y B
es de 230.000 y la referencia de llantas F1, 005 y 006 es de 1.354.056. Ahora seguimos con el estado de resultado integral, con un concepto en ventas con un importe de 7.320.000, costo de ventas con un importe de 4.017.194, excedente bruto con un importe de 3.302.206, gasto de administración con un importe de 1.672.400, utilidad antes de impuesto con un importe de 1.629.806, impuesto de renta del 32% con un importe de 520.538 y utilidad de ejercicio con un importe de 1.108.268. Seguimos. Lo siguiente es el flujo de efectivo. Vemos que tenemos unas entradas, un saldo inicial de 100.000 pesos, un cobro a clientes de 241.250 pesos, unas ventas de 6.222.000, para un total disponible de 6.563.250. Por el lado de las salidas, tenemos unas cuentas por pagar de 320.000, unos documentos a pagar de 400.000, unas compras de 2.510.925 y una mano de obra por un valor de 755.200. Unos gastos de inventario final de 520.000 y unos gastos de ventas y administración de 1.672.400, para un total de salidas de 6.178.525, para un saldo final de efectivo de 384.725 pesos. Ahora tenemos el estado de situación financiera. Vemos que tenemos una cuenta activo corriente de 3.066.781, un activo fijo de 1.050.000 pesos, para un total de activo de 4.116.781. Por el lado de los pasivos, tenemos un pasivo corriente de 1.358.513 pesos, un total de pasivo de 1.508.513 pesos. El patrimonio, tenemos un capital de 1.000.000 de pesos, el acumulado de 500.000 y los descontables del ejercicio de 1.108.268 pesos, para un total de pasivo de 2.608.268 pesos. El activo, el pasivo más el patrimonio nos da un total de 4.116.781, igual al valor del activo. Esa es la situación financiera que tiene la empresa Industrial SAS. Ahora vamos a realizar unas recomendaciones y sugerencias a la empresa. Como es cierto, ya con la información que hemos obtenido, tenemos que la empresa cuenta con recursos suficientes para cancelar sus deudas y aún así tener recursos para poder seguir trabajando, seguir invirtiendo. Entonces, teniendo en cuenta que el saldo corriente entre efectivo y las cuentas por cobrar a terceros cubre la totalidad de los pasivos, podemos decir que esta empresa está en una solvencia parcial que puede
pagar sus cuentas y aún así tener recursos suficientes para seguir funcionando. Teniendo en cuenta que los activos de la empresa en materia prima son suficientes, incluso queda un recurso de proyecto terminado, podemos ver que tiene un saldo a favor. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa puede producir, o como recomendación le damos que produzca más, ya que tiene suficiente materia para producir o suficiente proyecto terminado para poder seguir trabajando. Entonces la recomendación es producir para aumentar así sus ganancias y que el flujo de efectivo sea mayor que el que tiene actualmente. Una recomendación: no extender los plazos de pago para que las personas o para que pueda recibir los recursos suficientes para poder realizar su compra y venta de su producto. También podemos decir que la empresa tiene un rendimiento suficiente, que como sugerencia pague las deudas adquiridas, que busque la manera de no extender plazos para los compradores y así tener un efectivo suficiente disponible para poder pagar sus cuentas y asimismo recibir mayor ganancia de la que tiene actualmente. Genera utilidad suficiente y podemos decir que Industrial S.A. es una empresa que hasta el momento se ve que es sostenible y que la única recomendación que tiene es producir un poco más para recibir mayor ganancia. Muchísimas gracias.